Ahí está. ¿Cuántos en su niñez jugaron Capitán Manda? ¿Sí o no? Ah, sí, yo jugaba bastante Capitán Manda. En el juego se elige a un niño y se le asigna el puesto de capitán. Los niños deben seguirlo a donde el capitán va y hacer las cosas que el capitán hace. El que hacía de capitán muchas veces hacía cosas feas, ¿no es cierto? O difíciles. Yo me acuerdo que en uno de mis viajes en mi niñez, recuerdo jugando este juego, el capitán era uno de mis primos, pero él se subió a un árbol muy grande para lanzarse en un río, ¿sí? Y estaba gritando, ahí quería lanzarse, cogerse y gritar, sentadito, para caer. Bueno, quiero contarles que yo tengo vértigo. Sí me gusta nadar, pero tengo vértigo. Yo no puedo subir más que eso de la silla, que ya me caigo. Entonces, para mí, hacer eso fue muy difícil. Aunque a mí me gusta nadar, pero subir a ese árbol me dio mucho miedo. Y adivinen, no lo hice. Yo renuncié. Y me sentí muy mal. Aunque mis primos me animaban para hacerlo, un no fue mi decisión. No lo voy a hacer. Y me fui. ¿Saben qué Capitán Manda dice? Pues los que han creado este Capitán Manda debe ser un juego divertido. ¿Cómo hay? Simón dice, creo que es en los estados, ¿cierto? Simón dice, haz esto. Simón dice, haz esto. Pero deben ser juegos divertidos. Pero recuerden que los niños también son pecadores, los adultos, y las cosas que piden muchas veces nos hacen sentir mal, nos avergüenzan, nos angustian y nos ponen muchas veces a la defensiva. Quiero decirle que todos estos sentimientos que tú tienes cuando alguien o cuando tú mismo te estás impulsando a hacer algo malo, o el espíritu te muestra que estás angustiado porque alguien quiere que hagas algo que no debes hacer, todos esos sentimientos de angustia, vergüenza, ponerte a la defensiva, son sinónimos de sufrimiento. Pero Jesús es nuestro capitán. Pero la diferencia de los niños pecadores y los adultos pecadores es que Jesucristo nunca nos va a pedir que pequemos, ¿no es cierto? Pero no olvidemos que Jesús sí conoce las intenciones de nuestro corazón. Jesús es Dios y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y es muy probable que nos pida algo que nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer sufrir o angustiarnos. Aunque sabemos que Dios es bueno, esa angustia tiene el objetivo de que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Recuerdan la rueda del discipulado que estudiamos el año pasado? ¿Alguien se acuerda? Que no sea Sandra. ¿Alguien se acuerda? ¿Chita? ¿Sí están conmigo o no? Parece que el frío los pusieron así medios, están medios ahí como que no quieren hacer nada. El año pasado pasamos 5 domingos estudiando la rueda del discipulado, todo se fue. ¿Sí? Y veíamos que la primera fase era cuando una persona estaba muerto espiritual, teníamos que evangelizarlo. Nace de nuevo, Juan 3. Después de que nace de nuevo, es un bebé. ¿Sí? Después un niño, un joven y después un adulto. Lo que Dios usa, o lo que Jesucristo usa con el sufrimiento, la angustia y el sentirnos mal, también es para que nosotros crezcamos de esa forma. Y hoy vamos a leer el texto. Dice, el tema es amar a Dios con el sufrimiento. Vamos a leer Mateo capítulo 8, versículos del 18 al 22. Juntos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. En este pasaje, Jesús dialoga con dos personas, un escriba y uno de sus discípulos. Pero vamos a ver un poquito el contexto para que entendamos
¿por qué Jesús responde así? Entendiendo de que el capitán manda, a veces nos pide cosas que no queremos hacer, pero Jesús no nos va a pedir que pequemos, y entendiendo por qué razón este diálogo es un golpe de angustia para los dos. Entonces, veamos el contexto. Las porciones de los textos anteriores. Yo lo puse ahí porque a veces digo, miren y parece que no me hago entender. Entonces, el versículo, capítulo 8, estamos en el mismo capítulo 8 de Mateo, ¿sí? Mateo capítulo 8, los versículos del 1 al 4, narra la historia de cómo Jesús limpia y sana a un leproso. Eso ya lo vimos hace unos domingos atrás, ¿cierto? Cuando hablábamos de que amar a Dios siendo amables, ese era el texto. Y poníamos énfasis en la palabra limpia. Cuando el leproso le dijo, limpia, si tú quieres, límpiame. Y Jesús dijo, te quiero, fue limpio y lo sanó. Esos son los primeros 4 versículos. Los otros versículos del 5 al 13, Jesús sana al siervo de un centurión. ¿Alguien se acuerda de esa historia así rapidísimo sin ver la Biblia? ¿No? Un centurión que es un militar romano viene donde Jesús y con mucha fe le dice que le sane a su siervo que está enfermo. Y le dice, no necesitas venir a mi casa. Yo sé que con una sola palabra, mi siervo sanará porque tú tienes autoridad, como yo la tengo. Yo digo a este, anda, y él va, él ven, y él viene. Y Jesús se admiró de la fe del centurión y dijo, no he visto mayor fe en Israel. Ok, aquí Jesús está limpiando y sanando a un leproso. Aquí Jesús está sanando a un siervo de un centurión, mostrando su autoridad, su poder y la fe del centurión. Los últimos versículos del 14 al 17, Jesús sana a la suegra de Pedro y también habla ahí que después de sanar a la suegra de Pedro, también sana a varios endemoniados. Si se dan cuenta del contexto antes de la historia de que Jesús habla con el escriba y el discípulo, todo es que Jesús está mostrando su poder, o sea, Dios como características de Dios, todopoderoso, ¿qué más? Compasión, con amabilidad, ¿sí? Y está sanando a los enfermos, limpiando o liberando de las cadenas de esclavitud a los leprosos, sanando a la suegra de Pedro, a una mujer, y también echando fuera los demonios. Con eso en mente, vamos a entender ahora los diálogos de Jesucristo con el escriba. Vamos a ver el texto otra vez y vemos por qué razón Jesús le contesta así. Una vez más. Y vino un escriba y le dijo, ¿qué le dice el escriba? Maestro, esto es clave, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Primero, el primer diálogo que Jesús tiene es con el escriba. ¿Quién es un escriba? Alguien que me ayude ahí. Esta es la parte 2 de lo que dice el diccionario bíblico, Mundo Hispano, es este diccionario. ¿Alguien que lea por favor eso? Dice hombre que copiaba, ¿Desde aquí? el diccionario bíblico dice que un escriba es un hombre que copiaba la ley y otros libros de las escrituras. Más específicamente, un hombre que era hábil para enseñar e interpretar la Biblia. En el sentido moderno, tal persona se podría llamar teólogo. En el Nuevo Testamento a veces se le llama intérprete de la ley o doctor de la ley. Eran fariseos e intentaban adaptar la ley de Moisés a los tiempos en los que vivían. Gracias, Jorge. Miren esto, esta persona, este escriba es un hombre, ¿sí? Y este es como escriba, porque escribe, ¿no? Como secretario, sabe escribir, esas son las características. En ese tiempo no muchos sabían escribir, no era tan común las escuelas, pero dice que él copiaba la ley y otros libros de las escrituras. O sea, él iba al templo, tomaba uno de los rollos y comenzaba a escribir los otros rollos. Recuerden que en ese tiempo no hay imprenta, ¿sí? No hay que yo llevo el archivo, el flash y dame imprimiendo, no.
El que imprimía, o sea, la impresora de ese tiempo, qué chévere, era el escriba. Imagínense escribiendo, solo decir el texto de Mateo: amarás al Señor tu Dios. Él escribiendo un día, mañana vuelve a escribir, pasado vuelve a escribir, pasado vuelve a escribir, vuelve a escribir. Él se sabía las escrituras, ¿sí? Por eso se llamaban escribas, porque este hombre era hábil para enseñar y interpretar la Biblia. Todos los días escribiendo la Biblia y escribiendo la Biblia y estudiando la Biblia. En un sentido muy término, tal persona podría ser un teólogo. Yo más le decía, bueno, un teólogo, pero también es un predicador. Se lo llama intérpretes de la ley en algunos versículos, en otros versículos doctores de la ley. Eran también fariseos, porque se sabían las escrituras. Y miren esto, intentaban adaptar la ley de Moisés a los tiempos en los que vivían. O sea, escribían la ley, la estudiaban, la interpretaban y querían aplicarla en ese tiempo. Es lo que hacemos nosotros los predicadores, ¿no es cierto? Estudiamos la Biblia, y eso vamos a ver hoy día también en el esquema del texto. Estudiamos la Biblia toda la semana, y yo paso estudiando el texto, escribiéndolo a veces también en una hoja o en la computadora, y después diciendo, ¿cómo podemos aplicar este texto hoy? Un escriba estaba tan metido en el estudio de las Escrituras que vivía cada día diciendo, la Biblia habla de que va a venir el Mesías. ¿Será que hoy viene el Mesías? ¿Será que hoy puedo verlo al Mesías? ¿Será que el que dice que es Jesús de Nazaret es el Mesías? ¿Y qué había escuchado de Jesús de Nazaret? Los textos anteriores. Que limpió a un leproso y lo tocó. Que sanó a un siervo del centurión sin necesidad de irlo a ver ni de darle medicina. Sanó a la suegra de uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, y está echando fuera demonios. Él había escrito tantas veces este texto que dice yo, parece que Jesús de Nazaret, el hijo de María, es el Mesías. Los textos que se le están viniendo a la mente a este escriba es Isaías. Vamos a leer los textos. ¿Estás teniendo no más? Isaías, el que sigue. Isaías capítulo 53, 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese texto que lo había escrito muchas veces el escriba decía, yo creo que es Jesús de Nazaret, el que está cumpliendo las Escrituras, la profecía de Isaías. Otra profecía que se le vino a la mente es Isaías 61, 1, 2. Leamos juntos. El fiel servidor de Dios dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió a anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. El escriba había escrito esto y estaba diciendo, ese es Jesús el Mesías. Él ha venido de Dios Dios le eligió para dar las buenas noticias a los pobres, como el enfermo, el leproso, a consolar a los afligidos, a anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Jesucristo dijo que eso se cumple en él, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda? Cuando su primer sermón, yo le digo así, su primer sermón en una sinagoga, cuando se le dio el libro de Isaías a leer, él leyó este texto, está en Lucas capítulo 4, y dice que él leyó este texto y al final todos estaban viéndolo a Jesús, y dice Jesucristo, hoy se cumplen esas escrituras. Y dice que la gente no creyó, que la gente lo llevó al pináculo del templo queriéndolo botar hacia afuera. Ok, veamos al escriba otra vez. El escriba había escrito estos textos.
El escriba estaba viendo que Jesucristo está haciendo esto. Entonces, el escriba se acerca donde Jesús, en medio de la multitud, y le dice, le habla otra vez. Pero algo que hace el escriba no es tan bueno. Le dice, maestro, te seguiré. El escriba no le dice, mi Señor, o mi Salvador, o mi Mesías. Aunque él entendía las Escrituras, la boca de él dijo, maestro. Eso muestra la intención del corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que lo que tienes aquí en el corazón, eso va a salir. Y al escriba le estaba saliendo diciendo, mira, yo te voy a seguir, pero solo tú eres mi maestro. Tú no eres mi Señor ni mi Mesías. Y esa decisión de seguirle no estaba en línea con el propósito de Jesucristo, porque Jesús es el Mesías. Entonces, ¿qué le dice Jesús? No sé si está más allá o podemos regresar. ¿Sabes si podemos regresar? Jesús le responde, las zorras, las zorras vienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre lo tiene donde recostar. Porque Jesucristo entendió cuáles eran las intenciones del corazón del escriba, que aunque sabía las Escrituras, aunque iba al templo, aunque hacía sus diezmos, porque era un fariseo también, no estaba reconociéndolo a Jesús como el Mesías. Haciendo un análisis de la rueda del discipulado, podríamos decir que el escriba, ¿en qué parte está? Está muerto espiritual. Es un muerto espiritual. No ha nacido de nuevo. Y eso es lo que Jesús le golpea con sus palabras. Mira, tú eres un escriba, en otras palabras, ¿sí? Tú tienes un alto nivel social y económico, ¿sí? Tu conocimiento es alto también, pero las intenciones de tu corazón no son las correctas. Muchos de nosotros también podemos ser escribas. Podemos venir a la iglesia, podemos estar orando, podemos estar haciendo devocionales, pero si las intenciones del corazón no son las correctas, Jesús te va a dar duro. Como este versículo, te va a decir, hey, si tú vienes porque yo sano a los enfermos, si tú vienes porque yo liberto a los prisioneros, si tú vienes a mí y quieres seguirme por estas razones, estás equivocado. Tú debes seguirme entendiendo que yo soy el Salvador, el Mesías de Dios. ¿Sí? Vamos a ver el segundo personaje. Leamos el pasaje. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A diferencia del escriba, este es un discípulo, y entendemos que es un discípulo, primero porque le dice la Biblia, pero segundo porque dice esto. Él si le dice, Señor, yo reconozco que tú eres el Señor, el Mesías. Este discípulo entendió que Jesucristo es su amo, que Jesucristo es su capitán. Él entendió que Él es su Salvador, su Redentor. Ahora vamos a hacer el análisis. Podemos concluir que este seguidor de Jesús tiene una posición buena. ¿Por qué? Porque tiene una familia y tiene un papá. Claro, el papá aquí parece que dice, entierre a mi padre. Parece que el padre acaba de morir. Pero Jesús le dice, este discípulo le dice a Jesús, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ahora, no es malo que tú estés pensando en tu papá o en tu familia o en la herencia que puede dejar tu papá. No, eso no es malo. La palabra clave para entender este texto es esta de aquí. Primero, Jesucristo sabe las intenciones del corazón de este discípulo. Este discípulo ya había nacido de nuevo, ¿sí? Ya no está muerto espiritual, había nacido de nuevo, pero en su
prioridad de su vida. ¿Quién está primero en su vida? Su padre y lo que tiene que hacer para honrar a su padre. Lo primero debe ser siempre Dios. Que aunque lo que te pida sea difícil, que aunque lo que te pida te angustie, que aunque lo que te está diciendo, mira, yo soy primero en tu vida, yo debo ser el primero en tu vida, no debes ser tú el primero en tu vida, no debes ser tu familia, ¿qué dice el Padre? Tu familia, tu estatus social, tus hijos, tu trabajo, no, debe ser Dios el primero en tu vida. Eso es un poco duro, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo decir que es bastante duro. Porque Dios quiere que tú lo ames, como dice el texto, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Jesús debe ser, a mí me gusta poner esta imagen, ¿no? Como cuando estamos enamorados, ¿no es cierto? No sé si Jorge lo hizo, pero cuando yo vivía en el centro, Sandrita vivía bien alejado del centro, ¿sí? O sea, me decía, vienes mañana a las 7 de la noche. Yo, así llueva, así no tenga dinero. ¿Sí? ¿Ustedes creen que yo llegaba o no me iba ese día? Y llegaba ese día. Ahí. El cizaño decía, quiero que vengas a ver en la montaña. Ahí estamos. Así debemos amar al Señor. ¿Sí? Debes amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ahí es primero. Ahí le tiene que ser primero el Señor. Nosotros los esposos tenemos un problema, es que agradarle a Dios y agradarle a nuestra esposa. Pero agradarle a Dios, porque Dios es primeramente la fuente del amor. Tú te acercas a Él, Él te llena de amor y tú puedes dar amor. Si no tienes eso, no lo puedes hacer. ¿Qué le dice Jesús ahí? Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son estos primeros muertos? Son los muertos espirituales. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Pero él ya no es un muerto espiritual. Él ya había nacido. Lo que pasa es que parece que es un bebé espiritual o un niño espiritual que le falta nacer, que le falta crecer, que le falta crecer y saber y entender que el sustentador de la vida, que el proveedor de todo, que el todo debe ser todo para ti. ¿Sí? Él no quiere, él es celoso de su gloria. Él no quiere nada que no sea parte de ti, solo para Él. Claro, ahí es cuando entendemos que podemos dar a los demás, ¿no? Como estudiamos como aprendimos la semana pasada, amar a Dios dando nuestro tiempo, dando nuestro corazón, nuestra compasión y nuestras cosas. Espero que esta semana hayan podido dar algo a las personas, ¿no? Dios en este texto quiere incomodarte. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, hoy en este texto quiere preguntarte: ¿por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? ¿A quién le quieres agradar? ¿Quieres más conocimiento? ¿Quieres más poder? ¿Sabes qué? Vamos a la conclusión. ¿Qué cosas puedes sacrificar por Dios esta semana? O diríamos toda la vida, pero por lo menos esta semana. Pregúntale a Dios, porque Dios es bueno y habla con nosotros por medio de su palabra. Pídele sabiduría y si realmente quieres mostrar el amor de Dios sacrificialmente, lee su palabra y pregúntale al Señor: Dios, yo quiero que tú me muestres qué es lo que quieres que yo haga para seguir siendo tu discípulo. ¿Saben qué? Te puedo garantizar que te va a doler,
pero también que va a valer la pena. Pero pídele sabiduría. Tal vez no quieres hacer eso, porque te va a hacer sufrir. Pero ahora es el momento de tomar una decisión y demostrar a Dios que tú le amas y que quieres seguirlo y crecer en Él. Cuando estés en casa, mientras reflexionas en el texto de esta mañana, pregúntate, ¿cuáles son las peticiones que me gustaría que Dios me diga sí a esa petición que estás pidiendo? Sí. Y si le dijeras a Jesús y su respuesta sería lo contrario, es porque te está pidiendo que sacrifiques tus deseos o tus pedidos para Él, para mostrar que lo amas a Él, para mostrar que Él es tu primero, para mostrar que no importa dónde te lleve, si te da lo que pides, si económicamente subes o si económicamente bajas. Dios puede pedirte en esta semana, si tú le dices, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer como sacrificio del amor para ti, Dios lo va a mostrar. Por medio de su palabra o por medio de alguien que te diga ahí, estés orando y justo no, te va a decir, yo creo que tienes que hacer esto. ¿Cómo te sentirías si Dios te dice, no voy a darte lo que tú pides? ¿Aún le seguirías? Posiblemente te sentirías tentado a pensar que debido a que eres un hijo de Dios, tu vida debe ser más fácil o no tan impredecible y por supuesto sin sufrimiento. Pero eso no es lo que este pasaje dice. Al contrario, este pasaje nos reveló que las luchas que resultan por seguirlo son parte del plan de Dios. No permitas que tus pensamientos te digan que los sufrimientos son fracasos de las promesas de Dios, o de su poder, o de su amor. Nunca debes pensar que Dios te ha dado la espalda. En esta semana, ama así, actúa así, ora así, permítete recibir una respuesta que Dios te diga, sígueme, aunque te va a doler, sígueme, pero toma esa decisión de seguirme a mí, que yo sea el primero en tu vida, no los demás. Aunque te sientas confundido por lo que el Señor te está pidiendo que hacer, no dudes de su amor, no dudes que Él te ama, no dudes que Él te cela. Vamos a orar.